Hey, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, soy David y hoy estamos de vuelta en el Tibia y señores, parece que he resucitado de entre los muertos porque esta mañana estaba muerto de sueño. Todavía me tengo que recuperar, necesito más sueño, pero yo creo que ya eso para el mes que viene lo recuperaré porque de momento, como hay tanto por ver todavía, no puedo parar, señores, de enseñaros las cosas. Así que hoy vamos a ver el encuentro contra el Lord Retro, que se compone de 3 fases. Pero la última de ellas tiene como 3 minifases, ¿vale? Que lo divido así para que lo veáis todo más claro. Dicho esto, vamos a comenzar con la guía y lo primero deciros que muchas gracias al señor que nos dijo en los comentarios del vídeo anterior que no había requisito de nivel, que él pudo completar el acceso al boss con un nivel 66, muy bien por ti, chaval. Y que seguro fue tedioso o si tuvieste ayuda, pues bueno, para que lo sepáis que no hay requisito. También vamos a hablar hoy de lo más característico, os lo cuento aquí antes de empezar. Vamos a tener que fijarnos mucho en un debuff que va a aparecer en nuestro nombre, aquí a la derecha, ¿vale? De vuestro personaje, que va a ir ascendiendo según nos pegan las criaturas, nos tira un spell y va a incrementarse, ¿vale? No puede llegar al 100, ¿por qué? Porque si llega al 100 os manda para vuestra casa y no podéis volver al boss hasta las 20 horas que cumpla, ¿vale? Así que fijaos muy bien en los bugs y los Ancient Scarabs que va a haber por ahí y os va a incrementar este debuff. También la importancia aquí, si vais con magos a matar al boss, de sacar vuestros summons, que lo vamos a ver en la última fase del boss, que son bastante importantes y os va a facilitar mucho el trabajo. Y por último, yo en este vídeo fui a matarlo con 3 personas. Supongo que igual a la larga, cuando se conozcan mucho mejor la técnica y todo esto, igual hasta se puede solear. Lo tengo que intentar porque una vez que te sabes las mecánicas, igual es más fácil con un druida, ¿vale? Por lo que os voy a ir contando a continuación, pero se podría, yo creo. O bueno, con cualquier vocación igual se puede, ¿no? Así que señores, pasemos con el vídeo a deciros lo primero de todo, que es las rewards que vamos a obtener de este boss, ¿no? Lo primero de todo, deciros que nos dan Zeons, ¿no? Aquellos Zeons que nos sirven para clasificarnos en el top de mundos. Y luego que vamos a ganar el ítem de la montura, también nos lo dan aquí. Y vaya un correo, un comentario de YouTube, vaya. También vamos a obtener el Brass Button, que este va a ser ítem de montura. Puto móvil. Ítem de montura, digo, que me desconcentran, es el botón, el add-on, ¿vale? Del outfit, uno de los add-ons. Y luego nos van a dar gemitas varias y el backpack. El backpack no es tan difícil de que nos lo den, ¿vale? Creo que es un 7%, todos estos ítems así un poco más raros. El botón, la montura y el backpack es un 7% de probabilidad aproximadamente. Y bueno, pues a ver si lo conseguimos. Y también, importante señores, vamos a conseguir el acceso a unos TPs. Aquellos TPs que ibais por la primera zona de todas, por los Were Lions, que veíais ahí de color como violeta, rosita. Pues ahí entráis y os teletransporta automáticamente a la zona 8, a Tais Retro, ¿vale? Y ahí podéis entrar y salir rápidamente al boss, que se agradece mucho en vez de caminar todo como un merluzo, ¿vale? Dicho esto, ahora vamos a ver la primera de las fases del boss. Dentro vídeo. Al igual que veíamos que durante el acceso íbamos visitando lugares idílicos de la historia de Tibia, el encuentro contra el boss no se queda atrás. En esta primera fase nos iremos a las cercanías del templo de Rukar. Si os fijáis, en el lado izquierdo estará Lord Retro, detrás de una muralla de Parceles. Esta hay que romperla. ¿Cómo? Pues muy fácil. Desde el norte spawnearán unos Stone Golems que tendremos que lurear a la bola de energía situada a nuestra derecha. Lo que hace esta bola es transformar a los Stone Golems en Massive Energy Elementals. Estos, al cabo de un tiempo, emiten un pulso de energía que tiene 2 efectos. Uno, transferirse al Stone Golem cercano y transferirle el mismo efecto, o bien hacer daño. Con lo que la estrategia aquí será lurear un Stone Golem a la bola y de forma rápida intentar que el pulso de energía golpee a otro y a otro, creando una cadena hasta unos cuantos situados en el lado izquierdo, para que se transformen y exploten los Parceles.
Ahora bien, datos a tener en cuenta son que al cabo de la primera explosión, si estos no golpean a nadie, estos expiran. También aparecerá una tarta que nos emborrachará, independientemente de que llevemos un Dwarven Ring. Esta se puede eliminar fácilmente si la acercáis a la bola, ya que le infligirá daño y la matará. Y del sur, o sea del interior del templo, spawnará un bug que incrementará el número de cargas que tiene nuestro personaje, de una en una. No deberíamos de llegar a más de 20 como muchísimo en esta fase. Seréis expulsados del boss y por lo tanto fallaréis. De todas formas, hablaremos más ampliamente sobre esto en las próximas fases. En resumen, en esta fase tenéis suficientes criaturas en la zona central y oeste y aseguraros que los elementales están a menos de 2 squares para que golpeen al siguiente y se produzca la conducción eléctrica para romper rápidamente la barrera. Cuando la rompéis aparecerá un CM o Community Manager indicando que la primera fase ha terminado y de que pasáis a la siguiente fase. En esta, la fase 2, se desarrolla en el Salón del Trono de Tais. El objetivo de esta fase es por un lado arrojar tartas a Lord Retro, el cual se encuentra detrás de un muro de Magic Walls, y por otra evitar que el CM muera. Estas tartas las lotearemos de las propias tartas que irán spawneando. Serán inmunes a nuestro daño, con lo que solo los spells de área de efecto de las criaturas tipo Ancient Scarab y Bugs les infligirán daño y las matarán. El spell es un tipo Exori. Cuando las tartas mueran, las cogeréis y se las tendréis que tirar al boss. Ahora bien, para evitar que el CM muera, es que tendréis que alejar a los mobs del CM para evitar que reciba daño. Un tip es que si tenéis algún druida en la party, que use el Exura Res para curar al CM. Otra cosa a tener en cuenta, y que es muy importante, de la cual ya os hablaba en la presentación del vídeo, es el tema de que al lado de nuestro nombre os aparecerá un contador de cargas, que se irá incrementando según las criaturas os lancen una habilidad. Los bugs os irán sumando de uno en uno el debuff, mientras que los scarabs de 10 en 10. Este debuff, bufo o efecto adverso no puede llegar por ningún concepto a 100 cargas, ya que si llega serás sacado automáticamente de la sala y cogerás un CD de 20 horas como si hubieras matado al boss, o sea, fallarás. Para contrarrestar este efecto, si os fijáis, el CM hará como un tipo Exori de corazones, con cierta frecuencia. Este tendrá el efecto de que nos descontará 2 cargas cada vez. Una cosa que es importantísima que os mencione es que cada vez que pasáis de fase, las cargas no se reinician, sino que se conservan. Así que estad pendientes de no tener demasiadas cargas para ir a la siguiente fase. Bien, cuando Lord Retro se sienta suficientemente humillado, seréis teletransportados a la siguiente fase. Iréis a la ubicación de la Demon Oak. Este encuentro es muy sencillo, ya que solamente vamos a tener que lurear las respectivas criaturas a sus respectivas trampas. Es como una sátira de algunos aspectos negativos de Tibia, siendo que los spoilers con forma de libro deberéis de lurearlos hasta que pasen por encima de unos botones rojo y desaparezcan. Lo mismo ocurre con los bots, que los tendremos que llevar hasta las trampas y finalmente, en el caso de los Toxic Players, hay que darles un mamporro con un Warhammer encantado de color rojo. Para ello, a la izquierda del mapa encontraréis un cofre, le daréis Use y os tirará un Warhammer. Este le tendréis que dar Use sobre el CM que está situado en el lado contrario y os lo imbuirá. Ahora ya podéis usarlo contra los Toxic Players. Todo esto tendréis que hacerlo mientras andan sueltos los Ancient Scarabs y os incrementan las cargas máximas, pero al igual que en la fase anterior podéis iros al CM para que os las bajen. Eso sí, no os olvidéis que si sois druidas y el CM le están bajando la vida, podéis arrojarle un más res para evitar que muera. Al cabo de un rato terminará la fase y seréis teletransportados a la torre de Ferumbras. En esta fase, como os decía, la dividiré en 3 minifases o interfases. La primera es cuando Lord Retro permanece detrás de una muralla de Magic Walls y nuestro objetivo será romper esta barrera con una especie de huevos rojos. Estos huevos rojos los vamos a lotear o recoger de los cadáveres de estas corrientes de aire elemental que corre como loca por la sala. Para matarlas deberéis ir al lado del CM, el cual emitirá unos pulsos que os transformará en ferumbras, y el mismo efecto de pulso se os aplicará en vosotros. Este dibuja como un círculo a 3 squares de vosotros. Si este efecto golpea a un elemental,
lo dañará. Otras cosas a tener en cuenta es que el efecto no es permanente y deberéis ir a refiliarlo, por así decirlo, al lado del CM cada vez que se os termine. Además de esto, habrá 2 Ancient Scarab aplicando cargas de 10 en 10. Lo bueno de esta fase es que el efecto de los corazones del CM ha aumentado y os eliminará 5 cargas cada vez. También en esta fase veremos libros, los cuales emitirán un efecto especial que hace que vuestro char entre en Fear y corra sin control en una dirección y no podáis realizar ninguna acción. Una forma de contrarrestar este efecto es usar bombas de elementos, pero os digo que en esta interfase no merece la pena ya que os estaréis moviendo continuamente. Y por último, mencionaros que para evitar que los vientos salgan corriendo y si tenéis magos en el team, usad el hechizo Summon Creature e invocad Demon Skeleton para rapearlos. Cuando conseguís romper las Magic Walls, el boss sale y comienza la interfase 2. En esta, la estrategia se mantiene, ya que solamente se puede dañar el boss con el pulso de energía que emite la skin de Ferumbras, además de trapearlo con los Demon Skeleton. Por el contrario, desaparecen los vientos y los Magic Walls, y aparece otro efecto adverso, que hará un efecto contrario al Fear. Este os enraizará en el sitio, evitando cualquier movimiento. En esta fase sí es interesante que uséis las bombas de elementos para evitar el Fear, ya que al trapear el boss no deberíais de moveros una vez que habéis tomado posiciones. Cuando muere este, acaba esta interfase. Y finalmente, la última interfase, desaparecen todas las criaturas y aparece un cofre. Este es el tesoro del Lord Retro y que ya será vulnerable a todo el daño, con lo que la mejor habilidad en el caso de los magos será usar S-Days si vais justos de tiempo, ya que el boss, según parece, tiene el límite como cualquier otro boss de unos 20 minutos. Y nada más, señores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón, que os haya sido de utilidad, que haya sido fácil de entender. Cualquier cosa, dejármelo en los comentarios. Si os ha gustado, pues también comentarme que si os ha parecido guay la guía, que ya he visto que sí, que realmente os ha gustado las anteriores. Así que muchas gracias, señores, porque la verdad que esto lleva su tiempo, no es solamente grabar el juego. Así que viendo eso, pues me apoya y me hace motivarme más a seguiros trayendo este tipo de guías. Dicho esto, muchas gracias, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.